Buenas tardes, por favor me confirma si se escucha bien y se pueden ver la pantalla compartida. Hola Ingrid, buenas tardes. Sí se escucha y sí se puede ver la pantalla. Bueno, en el aula del día de hoy está dirigida a la facturación electrónica respecto al gremio de transportes. Este gremio, al igual que el gremio de salud, también está manejando una información puntual, la cual es validada única y exclusivamente por el Ministerio de Transporte. Esta información no la valida la DIAN, pero sí debe viajar dentro del XML de la factura electrónica. Los datos adicionales del gremio de transporte en las empresas de transporte que se encuentren obligadas a emitir factura electrónica por concepto de la presentación del servicio, que es el objeto del contrato del transporte. Deben relacionar el valor del flete que debe pagar su cliente, quiere decir quien contrató la carga. Por su parte, en el XML, la factura electrónica de transporte de carga debe cumplir lo estipulado en el anexo técnico de la factura electrónica de venta de la versión 1.8. Esto viene de la resolución 12 del 9 de febrero del 2021 y desde entonces se encuentra disponible la parametrización en el sistema de LISA. Entró en vigencia en el mes de agosto del 2021, según la resolución de ese momento. Después corrieron las fechas y después las volvieron a correr. Así que la vigencia se extendió casi que para venir a aplicar este año. Ya varios clientes que trabajan con el sistema de LISA lo vienen haciendo, vienen generando la factura con esta información, ya la tienen parametrizada. Y pues esas facturas se están cargando ante el ministerio. Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, en el anexo 1.8, puntualmente en el numeral 13.5.5.1 del anexo, encontrarán cuáles son los datos que exige el Ministerio de Transporte en el caso de los servicios que son tipo remesa. Los tipos de operación para este gremio son, por default está el estándar y está el correspondiente al gremio de transporte, que es el 12, pero casi al finalizar la charla vamos a enmarcar otro tipo de operación que también aplicaría. Pero estos son como los dos que ellos vienen estipulando en la documentación que ya el ministerio ha venido compartiendo desde hace varios meses. Hay una marca correspondiente para cada línea de factura. Quiere decir, se debe indicar si el servicio de remesa, el cual está ya radicado en el RNDC, u otro servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la factura van dos servicios, se debe indicar si los dos están registrados ante el RNDC o si uno de ellos no corresponde a uno de estas obligaciones. Entonces dice, cada línea de la factura debe llevar la marca correspondiente, así la información de esa línea corresponde a un servicio de remesa radicada en el RNDC o a otro servicio. Ejemplo, servicios independientes son como escolta, servicio de montacarga, embalaje, ¿sí? Esos son servicios dentro de los muchos que pueden haber que no son servicio tipo remesa y que no están registrados ante el ministerio. Por lo tanto, no tienen que llevar una marca específica. Este tipo de servicios que mencionamos ahorita, los que son como montacarga o como escolta o como empaques, lo que sea que se ofrezca adicionalmente al servicio de transporte de carga, el sistema los determina como un servicio adicional, quiere decir, van como código 0. Así lo espera validar el Ministerio de Transporte. Mientras que la remesa se identifica con el código 1. Entonces, por eso es tan importante que en el sistema se identifique que es un tipo remesa, porque de no identificarse, pues va a haber errores al momento en que se cargue la factura, que es el attached document, a la plataforma del Ministerio de Transporte. Adicional a esto, van otros datos. Son 4 datos realmente. Aquí solo enumeran 3, pero es porque uno hace parte del otro. Entonces, se debe enviar el radicado de la remesa, que es el
código que asigna el ministerio en el momento en que la remesa es presentada hacia el ministerio, el consecutivo de la remesa, que es el consecutivo interno que la empresa tiene para ese documento, el valor del servicio del transporte de la remesa, quiere decir el costo del flete, el valor cobrado por el flete, la cantidad que se está transportando y la unidad de medida de esa cantidad, ¿sí? Las unidades de medida que están manejando son kilos y galones. Esos ya están determinados. Entonces, acá nuevamente nos indican que en el 13.5.2 del anexo técnico encontraríamos los datos que están exigiendo. Entonces, aquí ya entramos a otro tema. Bueno, vamos a terminar un poquito más acá. ¿Qué quiere decir entonces con esto? Que nos indique que se mantiene en la resolución vigente y que si entran al Ministerio de Transporte en los manuales y en la guía de facturación electrónica para el gremio de transporte, también está especificado, es que si en la factura que usted está realizando, usted empresa de transporte, debe relacionar remesas, cada remesa debe llevar esta información, ¿sí? Por ejemplo, si en la misma factura se registra un flete, pero este flete fue afectado por 5, 6, 7, 8, más remesas, más de una, se debe relacionar una a una, ¿sí? Entonces se llama el servicio flete, el cual ya está identificado como remesa, ahí se va el primer dato, que es 1. Y luego, por cada remesa que se cargó para esa factura, por ese flete, se deben indicar los datos de esas remesas. Entonces, cada remesa debe indicar su número de radicado de la remesa entregada por el RNDC, el número del consecutivo de la remesa, según codificación interna de cada empresa de transporte, el valor del flete, la cantidad transportada y su unidad de medida, ¿sí? Si fueron galones o fueron kilos. Hasta ahí es la factura y es el estándar que se está manejando. Ahora bien, si entran a la página y ven toda la documentación, se darán cuenta que el ministerio en su plataforma habilitó un servicio donde podrán cargar también un archivo adicional de las remesas si en dado caso estas no fueron relacionadas en la factura. Pero pues ya eso es un proceso aparte y es con esa plataforma y no nos compete a nosotros, el sistema ELISA, pues dar ninguna indicación de ese manejo como tal, pero es para que lo tengan en cuenta y pues los invito a que por favor consulten esas guías que están ya disponibles desde el año pasado más o menos. El único proceso que nos pueden solicitar apoyo, si no han visto el video, si el video que les voy a compartir ahorita no ha sido suficiente de ayuda o guía para el paso a paso de la parametrización, sería solicitar soporte para la parametrización de los datos adicionales y obviamente cómo se puede generar o cómo se debe generar la captura de esta información dentro del sistema. Hasta ahí llega nuestro soporte. Nosotros no validamos en la plataforma del ministerio, no vamos a ir a cargar documentos al ministerio, nada, porque esto es un proceso totalmente aparte que el cliente o el usuario o la empresa, pues debe consultar con el Ministerio de Transporte si tiene alguna duda de cómo se realiza. Dentro del proceso que se viene haciendo desde el año pasado con el ministerio, se identificó que el gremio de transporte sí maneja contratos de mandato, ¿sí? Entonces, ¿qué indicaron respecto a esto? Porque realmente no había mucha claridad, pero ya ellos lo dejaron en la documentación y es que las empresas de transporte que apliquen mandato pueden realizar los contratos de mandato con un tercero, el cual se llama mandatario, y en el que autorizan el mandante al mandatario para que expida las facturas electrónicas de transporte por los servicios de transporte prestados. Las facturas deberán ir con el tipo de operación 11, solo en el caso que se esté manejando contrato de mandato en esa factura que se está realizando. Si no, pues será tipo 12 o estándar, dependiendo el caso. ¿Listo? ¿Qué sucede con ese tipo 11? Que para la DIAN es importante que se le identifique y se le diga si el valor que se está facturando es un valor único para esa empresa que facturó o si es un valor
es un, ¿cómo se dice la palabra? Es un ingreso para terceros, ¿sí? Entonces se debe determinar y la única forma de que la DIAN valide dentro de la factura si hay ingresos para tercero es que el tipo de operación sea 11. Si usted dice, no, es que yo en mi contabilidad sí lo tengo, la DIAN no está validando su contabilidad. Y si usted presenta después medios, pues no va a haber coherencia con lo que presenta ante el empalme que hagan con las facturas que usted presentó, porque en la factura en ningún momento usted indicó que había ingresos para terceros. Entonces es importante que este proceso se haga desde la factura y que asimismo pues se vea reflejado en la contabilización. A los clientes que se les ha venido indicando esa parte, siempre nos dicen que es que la factura de mandato muestra 2 registros, es que así debe ser y así está estipulado por la norma, ¿sí? Y la DIAN inclusive dio un comunicado, ¿sí? Dio como una respuesta general respecto a la norma que indica que pues que el contrato de mandato debe estar separado del ingreso del mandatario. Entonces dice, la factura expedida por el mandatario debe especificar, bueno, esto es en las líneas invoice, que es algo de la estructura del XML, el valor del flete o valor del servicio de transporte prestado. No puede incluir en ese valor de intermediación que le cobra el mandatario al mandante. ¿Qué quiere decir? Si la factura es de 20 millones, pero de esos 20 millones, 3 son del que está haciendo la factura de la empresa de transporte y 17 son del tenedor o del tercero que va a recibir ese ingreso, pues van a haber 2 ítems, ¿sí? Van a haber 2 registros y tienen que expresarse porque uno va a llevar la identificación del mandante, mientras que el otro ítem pues va a ir directamente al que generó la factura. Entonces, por favor, nuevamente, consulten la documentación, asesores en respecto a cómo deben manejarlo. Es que en la impresión se ve, pues ya deberán trabajar opciones que el sistema ofrece referente a hacer agrupaciones por ítem para que muestre un solo registro, pero hay que tener claridad que si van y miran el PDF de la DIAN, van a encontrar los 2 registros, los 2 ítems. ¿Por qué? Porque el PDF es una expresión para el usuario externo, ¿sí? Porque pues al ojo humano no vamos a interpretar un XML, pero la factura electrónica es el XML, es el attached document y es el que tiene validez tributaria. La representación gráfica es simplemente eso, una representación, algo que ayuda a que el cliente entienda qué fue lo que se le facturó y cuáles fueron los valores facturados, ¿ok? Entonces es importante que esto lo tengan claro, ¿ya? Entonces, la obligación de facturar en operaciones de mandato exige que en la factura electrónica de venta se debe diferenciar los ingresos del mandante de los ingresos del mandatario, ¿ya? Entonces, el mandante es el tercero que va a recibir una parte de ese valor facturado y el mandatario fue el que realizó la factura. ¿A nombre de quién? De ese mandante, de ese tercero. ¿Listo? ¿Dónde pueden hacer las consultas? Lo pueden hacer en este link, que es el del Ministerio de Transporte. Si desean, ahorita se los compartimos aquí en el chat. En el RNC Manuales van a encontrar todas las guías referente a este tema, igual que está la guía de la facturación electrónica. Facturación electrónica, el cual inclusive tuvo una modificación el 16 de marzo y tuvo que ver una parte con esto del mandato. Entonces ahí ustedes ingresan a cada uno de los documentos y van a encontrar especificaciones puntuales de la factura de transporte, ¿sí? Y cómo se deben realizar las notas, que son las mismas notas comerciales que conocemos, pero que deben tener en cuenta en caso de que es una nota para devolver una factura con remesas. Bueno, entonces es importante que por favor consulten esa documentación para que así cuando requieran un soporte referente a este tema, pues sea más clara la información tanto para ustedes como la solicitud que nos puedan estar haciendo a nosotros. El otro sitio que se consultó fue el de la DIAN, que ese ya sí lo conocemos casi todos, pero igualmente acá también está. Entonces ahí podemos entrar y empezar a validar qué información queremos referente a qué tipo de documento. Bueno, porque aquí vamos a encontrar todos. Factura electrónica, documento de nómina, documentos de adquirientes no obligados, el documento equivalente. Ahí vamos a encontrar anexos, videos de ayuda de la DIAN,
los ABC que ellos hacen también, que son más o menos como lo que nosotros hemos tratado también de hacer referente a las funciones del sistema, basados en los cambios normativos, ¿sí? Y aquí está el link, ahora lo compartimos, del paso a paso para realizar la parametrización en dado caso que el cliente determine hacer la parametrización por sí solo, sin ningún proceso de acompañamiento por parte de los asesores de Lisa. Aquí van a encontrar varios videos, varios talleres de todos los sistemas que maneja el software ELISA. Igualmente, las aulas que hemos brindado sobre las actualizaciones normativas, los cambios que tiene la versión 4.7, etcétera. Bueno, realmente estos son temas muy cortos, ¿sí? Igual que lo ha sido el gremio de salud, pero hemos tratado de separarlos, no hablar de todos los temas que tienen que ver relación con gremios y todo lo que son cambios del sistema, no, sino como desglosarlos para que pues las personas que asistan sean puntualmente de ese tema y así no enredemos a los demás que de pronto no están involucrados en ese tipo de nicho de negocio, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, por favor, nos pueden escribir y nosotros pues con mucho gusto les vamos despejando esas inquietudes. Esta aula, al igual que las demás aulas, va a estar grabada y va a estar compartida en nuestros canales de ayuda, donde también están los videos de apoyo. Si recién llegaron, si no escucharon toda la charla, porque lo que les digo, el tema es un tema muy corto, realmente, por favor no lo indican y volvemos a retomar, ¿sí? Vamos a tener un tiempo aquí bastante amplio y no hay ningún inconveniente en que les podamos repetir de nuevo a las personas que acabaron de ingresar. La idea es sí o sí que ojalá se aclare las dudas referente a la factura para el gremio de transporte y el alcance que tiene el sistema ELISA para este tipo de documento. Ingrid, hay una pregunta en el chat.
Buenas tardes. Sí, señor o señora, porque me aparece como anónimo. En la resolución 160, perdón, en el anexo técnico, básicamente porque esto al ser datos adicionales realmente no está dentro de la resolución de factura electrónica como tal, sino dentro del anexo técnico, ¿sí? Ya como resolución del Ministerio de Transporte, ellos lo que publicaron fueron unas guías en sí, que fue las que vimos ahora. Le vuelvo a mostrar. Entonces, en la misma plataforma del Ministerio de Transporte, por medio de este link, pueden consultar. Aquí está la guía que hace referencia, perdón, a la facturación electrónica. Entonces, ¿cuáles son los datos que esta debe contemplar? Y en el anexo técnico, en el 1.8, 1.9, ¿sí? Van a encontrar lo que son los requisitos, que fueron los que estábamos indicando hace un momento. Que es la clasificación del servicio tipo remesa o si es un servicio adicional. Si es tipo remesa, tiene que estar identificado con el código 1. Si es un servicio adicional, se va con código 0. Adicional a eso, los datos del radicado de la remesa, que es un código que da el ministerio, el consecutivo de la remesa, que ya es el consecutivo interno que maneja la empresa, el valor del flete, la cantidad transportada y la unidad de medida de la mercancía que se está transportando, ¿sí? Esto se lo encuentran tal cual en el anexo técnico 1.9 también está. Esto no ha cambiado, ¿sí? Ya este proceso lleva en junio, más o menos, va a cumplir ya 3 años, porque esto viene desde el 2021, desde la resolución 12. Entonces, desde el sistema ELISA se pueden cargar las remesas, esta información por cada remesa, y generar la factura. Ahora bien, en el momento en que ya la factura fue validada por la DIAN, teniendo en cuenta de que la DIAN no valida estos datos, ya ustedes pueden adquirir el Attached Document, el cual pueden descargar desde ELISA en la opción de consultas, que eso también se explica en el paso a paso del video de apoyo que tenemos disponible en el canal de YouTube, o desde COFIDI también lo pueden descargar. Las indicaciones que da el ministerio es que se deben dirigir a la plataforma con el usuario y contraseña que ellos les asignan para cargar ese Attached Document y ya eso entra ya en validación directamente con el ministerio. Ahí es donde ya el ministerio se va a validar la información. Pero aquí estamos indicando es qué debe llevar la factura, qué datos adicionales. ¿Por qué se dice dato adicional? Porque son datos que la DIAN no valida, porque no afectan a lo que la DIAN contempla en su anexo técnico de facturación electrónica como tal, ¿sí? Estos son datos que, aunque se envían en el mismo XML, aunque están transmitiéndose en él, no son validados por la DIAN, pero sí van a ser validados por otro ente. Eso pasa tanto con el gremio de salud como con el gremio de transporte. Se estaba haciendo una aclaración referente a las facturas electrónicas por mandato. Aunque el ministerio inicialmente fue muy tácito diciendo que el tipo de operación para el gremio de transporte, que si ustedes van al anexo técnico se darán cuenta que ahí está especificado, ¿sí? El código 12, valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector de transporte de carga. Pero se identificó que en el gremio de transporte sí se maneja contrato de mandato. Quiere decir, cuando se realiza una factura, el valor facturado no es al 100% para la empresa transportadora que la realiza o para el tercero que hayan contratado para hacer la facturación, sino que corresponde a ingreso para terceros. En esos casos es obligatorio identificar ese ingreso, identificar al tercero que va a recibir ese ingreso ante la DIAN. Entonces se debe enviar la factura con el tipo de operación 11, ¿sí? Y la DIAN pues se pronunció ante esto diciendo que es una obligación de facturar en operaciones de mandato, ¿sí? Y que estas exigen que en la factura electrónica de venta se debe diferenciar los ingresos del mandante de los ingresos del mandatario, ¿sí? Quiere decir del facturador y del tercero.
Decíamos que nos hemos encontrado con empresas que nos dicen, no, es que yo eso lo tengo discriminado, es en mi contabilidad. Es que la contabilidad es algo que se va a comparar a futuro con lo que usted ya envió en la factura, pero todo parte de la factura. Entonces, es obligatorio que sí o sí ya se vaya indicando en la factura electrónica y que cuando usted ya presente sus medios, esta información que usted presente se pueda comparar y sea exactamente la que ya la DIAN tiene allá consignada, ¿sí? Entonces es importante que por favor se revise eso, si en dado caso aplica para la empresa y se determine el manejo que se tiene que dar. Bueno, a pesar de que hemos identificado por el soporte, por nuestro servicio de soporte, de que hay muchas dudas referente a este tema todavía y de que muchos usuarios aún no saben cómo es que tienen que actuar, ni cómo lo deben manejar, ni qué es lo que Lisa les ofrece. Ya hemos dado esta charla más de 4 veces desde el año pasado. Desde el mes de noviembre estamos realizando charlas referente al gremio de salud, al gremio de transporte. Sí, han sido bastante continuas, pero las asistencias realmente son muy bajas. Y sabemos que hay varios usuarios que manejan este tipo de facturación. Lo que buscamos con estas aulas es guiarlos un poco, poder aclarar las dudas que puedan tener o si han tenido algún inconveniente con la versión. Desde el 2022, la versión cuenta con los parámetros necesarios para que se puedan enviar estos datos adicionales. Pero igual en la versión 4.7 se han implementado otros cambios que hacen un poco más ameno el proceso y pues la idea es esa, que los clientes nos indiquen si han podido trabajar con la versión, si ha sido posible realizar el proceso o si hay alguna inquietud referente a esto. Pero pues no hemos visto mucha respuesta, pero sí vemos que piden soporte preguntando qué hay que hacer para la factura del gremio de transporte. Entonces, pues no sabemos cómo más ayudarles, cómo más acompañarles, ¿sí? Porque son los medios que tenemos para poderles brindar un acompañamiento, pero por X o Y razón no vemos mucha respuesta ante ello.
De todas formas, como les indicamos, acá va a estar el link del paso a paso para que lo vean. No está obligado a que si ven el video del paso a paso de la parametrización la tengan que hacer. Es simplemente que si lo pueden realizar, genial. Y si no, que sepan exactamente qué es lo que van a solicitar en el soporte para que este pues sea bastante óptimo y se aproveche el tiempo de conexión. Tenemos un soporte bastante alto en este momento, lo que nos impide dar respuesta inmediata ante la solicitud. Por eso estamos tratando de ayudar por este medio de aulas virtuales, de videos, de ayudas, entre todo lo que se puede. Entonces, pues, creería que vamos a dar por terminado el aula. Vemos que pues, ya se están retirando algunos asistentes y no vemos ninguna otra pregunta o inquietud referente al tema. Les indicamos que los jueves, en promedio, cada 15 días, vamos a estar brindando aulas referente al tema de documentación electrónica, más lo que va a traer la nueva versión que estará disponible a mediados del mes de abril para los cambios del anexo 1.9 y 1.0 de documentos equivalentes que entra en vigencia el 1 de mayo. Entonces, por favor, nuevamente, les recomendamos que traten de asistir a estos eventos que son pequeños, son de poco tiempo, pero que sabemos que pueden ayudar. Feliz tarde, que estén muy bien y nada, nuevamente pues quedamos atentos a que en el próximo aula pues tengamos un poco más de asistencia para poder llegar a más empresas y más usuarios. Hasta luego.